Yo tengo las 10:30. En verdad he batallado con el reloj, no sé qué pase. Me está dando mala hora. Son 11:53. Bueno, buenos días. Buenos días para todos, también para todos aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy por diferentes razones o circunstancias. Pues que el Señor les ayude, les bendiga, les guarde. Pues vamos a orar para iniciar la enseñanza de esta mañana. Seguimos en Mateo 10. Qué bueno que subieron los niños, porque Ethan ya traía un pie aquí listo para subir al púlpito. Ya lo vieron con su corbata. Decía, yo hoy voy a predicar. Bueno, está bien, ¿verdad? Ya subió, a ver cómo le va a la maestra. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te agradecemos por este día, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu compasión con nosotros día con día. Gracias, Señor, porque como recién leímos, tú eres un Dios de perdón, un Dios de compasión, que cuando tu pueblo te suplica y clama por perdón, tú te compadeces de nosotros y nos perdonas. Pero no solo es una mera confesión de labios, sino que es un volver de todo nuestro corazón hacia ti. Y de esa manera tú perdonas, Padre. Te agradecemos por esa compasión, ese gran amor que tienes sobre tus hijos. Señor, síguenos perdonando, lo necesitamos. Síguenos ayudando. Encomendamos a ti que tú hables por medio de tu palabra y por medio de este siervo tuyo, Señor. Estamos hoy aquí deseosos de aprender tu palabra, deseando también que nos guíes con tu Espíritu Santo para caminar junto a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta lectura me impresionó, esta porción que acabamos de leer, y bueno, vamos a pedir ahí a los hermanos de la transmisión que también pongan la lectura bíblica de nueva cuenta. Ahí aparece primer libro de Reyes, capítulo 8, los versículos 46 al 52. Está hablando Salomón precisamente en la dedicación de ese templo. ¿Sí nos escuchamos bien? Sí. Está hablando Salomón y pues él invoca al Señor para que tenga esa compasión y esa misericordia y establece más o menos pues la manera en cómo debe ser. Dice así, primer libro de Reyes 8, 46 al 52. Cuando pequen contra ti, y esto pues no parece ser algo fuera de lo común, porque dice ahí, pues no hay hombre que no peque, lo cual nos está llevando a que sea algo cotidiano. Dice, y estés lleno de ira contra ellos. Bueno, cuando no nos acercamos ante Dios a pedir perdón, empezamos a acumular ira. En el caso del pueblo de Israel, no se arrepentían y acumularon ira, lo cual lo llevó pues a desterrarlos. Y aquí dice, cuando tú estés lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivo, esto nos está hablando de un nivel que superó, que se pasó los límites y Dios actuó, se derramó su ira y los entregó. Los llevaron ya sea lejos o cerca, y dice versículo 47, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. ¿Qué es eso, hermanos? Confesar. Ahorita lo veremos ya entrando de lleno a nuestro tema en Mateo 10, que esa palabra en realidad significa decir lo mismo. Si tú quieres confesar tu pecado, debes llamarle en primer lugar pecado. No puedes venir delante de Dios a decir, Señor, pues un desliz, un resbaloncito. Me equivoqué, errar es humano. ¿Quién no se ha equivocado? Yo quería hacer el bien, pero
por las circunstancias terminé haciendo el mal, pero no era mi intención. Eso no es una confesión. En ningún modo es una confesión. Una confesión implica llamar a las cosas por su nombre. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y cuando tú vas a la ley de Dios y te dice, aquel que haga tal cosa es iniquidad contra el Señor. El Señor rechaza esa conducta. El Señor no acepta, no aprueba, no está de acuerdo con lo siguiente. Ahí te tienes que poner tú. Yo hice esto. Y esto es abominación delante del Señor. Y esa es la palabra, creo, la palabra más fuerte en toda la Escritura. Cuando Dios se refiere a que Él abomina algo, es porque le causa una repulsión terrible. Y eso lo encuadra en su ley. Y cuando tú cometes algún pecado, bueno, no se sientan excluidos, ¿verdad? Yo también, cuando cometamos un pecado, debemos llamarle pecado. Debemos ponernos en la ley y decir, esto que hice causó repulsión al Señor, le causó asco. Está indignado con lo que hice y también conmigo, porque muchos separan también el pecado del pecador. Bueno, Dios odia el pecado, pero no al pecador. ¿Han escuchado esa frase, verdad? ¿Es verdad? En parte. En parte. Porque sí aborrece el pecado, pero también aborrece a aquel que lo comete. Si no, no existiría infierno. En el infierno solamente estarían unos letreritos que dice ira, lujuria, ¿verdad? Ahí estarían flotando, condenados los pecados, pero no. La visión que se nos deja ver del infierno es personas en el lago de fuego consumiéndose porque causaron abominación contra Dios. Tengan esto en mente y ahora sí vamos a nuestro texto en Mateo 10. Mateo 10, versículos 32 y 33. Dice nuestro texto, Mateo 10, 32 y 33, que también está ahí en sus pantallas. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Comienza el Señor Jesús haciendo una distinción. Por tanto, ¿a qué se refiere? Bueno, a lo que mencionó antes. Versículos como el 17, de ahí de su mismo capítulo 10 de Mateo, el versículo 17 dice, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Ahí nos está poniendo pues en alerta de que hay un trato y una relación con los hombres, y aquí da una advertencia, cuídense, porque serán entregados y los golpearán y los juzgarán. Versículo 22 sigue ahondando en ese concepto, serán odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo esto en el contexto de que Jesús los envía a predicar el evangelio, y estos son resultados de su trato con los hombres al predicar la palabra. Versículo 25, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, que hablamos hace 3 semanas, ¿cuánto más a los de su casa? Si al Señor Jesús le dijeron que sus milagros provenían de Satanás, ¿cuánto no le dirán a los discípulos? También versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Todo eso tiene que ver con el trato y la relación que van a tener los discípulos
con el público en general al cual le prediquen la palabra. Advertencias, cuidado, los van a atrapar, los van a maldecir, les van a llamar Satanás y de hecho los pueden incluso, y lo van a hacer, matar su cuerpo, pero no les teman. Versículo 31, así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Con eso en mente dice el Señor, por tanto que, como leímos ahí, por tanto, versículo 32, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, ahí saqué de equilibrio un poquito los versículos, fui de atrás para adelante, pero ya estaremos de regreso con el primer punto. Y antes de entrar al bosquejo propiamente, veremos que en estos textos o en estas frases hay dos acciones. ¿Las notaron? Por tanto, todo el que me confiese, primera acción, yo también lo confesaré. Es parte de la misma acción, pero es en respuesta a. Segunda acción, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Es la misma acción. Primera es confesar, la segunda es negar. Y vemos también dos escenarios. ¿Delante de quién se está haciendo esa confesión o esa negación? Delante de Dios y delante de los hombres. Ahí esos serán nuestros puntos del bosquejo. Pero como introducción, para entender un poquito esto, ¿qué les parecería, a todos los que están casados, qué les parecería el día que pues ya estaban con su prometida, ya a poco tiempo de casarse, y que a lo mejor hicieron un viaje porque la abuela cumplía años y entonces se juntó toda la familia? Y estás por ahí y llegan los familiares, ¿verdad? Y te saludan, hola, ¿cómo estás, sobrino? Tanto tiempo sin verte. Oye, ¿y ella quién es? Ah, es una amiga. Hasta empecé a sudar, ¿verdad? Olvídate de boda. Creo que ahí con eso que acabas de hacer, acabas de cancelar todo. ¿Cómo que una amiga, una conocida, se nos pegó en el viaje? Una pariente lejana, no sé. Es tu prometida. Te vas a casar con ella. Si tú la niegas ahí, ¿qué te espera? Ahora, a lo mejor vamos a pensar, bueno, esta mujer mártir, ¿verdad? Y sufrida y abnegada, recibió estoicamente y valientemente el desprecio. Pero ¿qué pasará cuando toque reunión en casa de ella? Tal vez ahora te hace pasar por la misma, ¿verdad? Un conocido. El vecino, creo, no sé. No lo conozco bien. Se pegó en el camino, ¿verdad? ¿Te das cuenta lo que implica confesar o negar a alguien? No viene conmigo. Sí, es tu prometida. ¿Cómo no? Es más o menos para darnos la idea de lo que está haciendo Jesús aquí, de lo que está diciendo. Y vamos a entrar propiamente a la palabra, a la primera acción. Aunque esto nos recuerda, a mí al menos me recordó inmediatamente un pasaje en Mateo 6, 14 y 15. Esto es parte de la oración que enseña Jesús a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. ¿Se fijan cómo hay una relación? Si tú, pues entonces el Padre. Si tú haces esto, entonces Cristo. Entremos a la definición de confesar según el diccionario. Confesar viene de la palabra griega y la cito porque es común, incluso hasta la usamos
cuando quieres cotejar un documento con otro, no sé si algunos hayan usado esta palabra, se llama homologar. ¿La han escuchado? ¿La han usado? Homologar quiere decir la misma cosa. Que un documento diga lo mismo que el otro documento, entonces la copia es fiel al original. Eso significa homologar, es decir la misma cosa. Y especialmente se utiliza para la confesión de pecados, como decíamos hace rato. Si nosotros queremos confesar nuestros pecados, no le decimos a Dios, bueno, Señor, si en algo te ofendí, perdóname. Le decimos con punto y seña y letra, ¿qué hicimos? Y si no lo sabemos, si no nos damos cuenta, es cuando vamos a la palabra o cuando algún otro hermano nos reprende en amor y nos exhorta, hermano, te equivocaste, pecaste, hiciste esto, arrepiéntete. Y debemos agradecer porque muchas veces no vemos nuestros propios pecados. Pero cuando ya lo sabemos, entonces debemos confesar, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto o aquello. Se utiliza en especial en la confesión de pecados, pero también puede referirse a admitir o reconocer, ya sea a un pariente, a un familiar, como el ejemplo que les puse, o a estar de acuerdo con algo o con alguien. Sí, yo lo conozco, es mi vecino. Imagínense, te paras en una plaza pública, alguien está dando un discurso y resulta que es tu vecino, tu amigo de la primaria, ¿verdad? Sí, es él. Lo reconoces y la gente que está, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Y hasta sacas ahí la foto de la primaria, ¿verdad? Mira, ahí estamos juntos. Lo reconoces, hay una afinidad. Ahora, las personas afligidas recurren a algunas acciones como, número 1, confiesan sus culpas. Esto es verlas como Dios las ve, pero no se quedan solamente ahí, y es lo que veremos. La confesión no solamente se debe quedar con yo lo conozco, sino que debe trascender, ampliarse a tanto lo conozco, sé que existe, sé quién es y también estoy de acuerdo. Las personas afligidas, y esto es una nota que está en el diccionario y dice así, confiesan sus culpas, las reconocen como Dios las ve. Número 2, invocan la misericordia divina. En nuestra lectura bíblica ahí está, reconocieron que habían pecado, pero entonces invocaron la misericordia divina, porque sabían que merecían un castigo. Y entonces están yendo con el Señor, Señor, tú eres misericordioso, te voy a buscar de todo corazón, te voy a alabar. Todo eso implica la confesión. También normalmente, y eso lo podrán ver en los salmos, en específico en Salmo 116, y en esta lectura que hicimos, prometen un canto, prometen o hacen un voto incluso ante Dios, prometen una ofrenda, lo cual implica compromiso. Si tú confiesas, debes también, implica un compromiso tuyo. ¿A qué vas a renunciar? ¿A qué te comprometes a cambiar? Señor, hoy también pequé con lo mismo de siempre, ya sabes. Y pues me voy adelantando porque mañana otra vez. ¿Qué es eso? Eso no puede ser tomado como una confesión. Debe haber compromiso de tu parte. Y por último, cumples ese voto, cual implica un costo. Te cuesta. Lo que sale de tus labios, te cuesta. ¿Qué pasa cuando te comprometes a algo? Sí, yo ahí estoy. Y si no, que me caiga un rayo. Empieza a tronar el cielo y ya empiezas a temer porque sabes que no vas a ir o no vas a llegar, ¿verdad? Lo que dijiste con tu boca lo tienes que respaldar con tus hechos. A eso se refiere esa confesión. En la palabra hebrea tiene la idea de alabar, confesar, pero también alabar al Señor en el sentido de
venir ante Él suplicando su misericordia, suplicando que Él es bueno y por lo tanto rogándole que tenga compasión de nosotros. Un ejemplo de esto está también en Nehemías, capítulo 9, versículo 3. Nehemías 9:3. Dice así: puestos en pie, cada uno en su lugar. Este es el pueblo de Israel que está confesando sus pecados, pero también le pidieron al sacerdote Esdras que se levantara y leyera la palabra. Entonces dice ahí, puestos en pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día. Algunos creen que se puede referir a 6 horas, dividiendo el día en 24. Otros creen que solamente es la cuarta parte de la luz del sol, lo cual podría ser 3 horas, o 3 horas o 6 horas, pero esa cuarta parte del día estaban leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte, otras 3 horas o otras 6 horas, estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Ahí va de la mano ese concepto. Confesar sus pecados por lo que están oyendo de la ley de Dios y al mismo tiempo adorando al Señor porque es compasivo y clemente. Salmo 51:4. Esta es una oración de David después de haber pecado, después de haber adulterado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí está la confesión. De manera que eres justo cuando hablas. Ahí está la adoración. Y sin reproche cuando juzgas. Va de la mano la confesión de nuestro pecado con la declaración de la justicia, misericordia y bondad de Dios. El diccionario Strong lo pone muchas palabras y dice: confesar significa extender la mano, reverenciar o adorar. Algunos adoran así y no me parece mal que alguien levante la mano y quiera extender esa mano como si pudiera alcanzar a tocar a Dios, o estar extendiendo su mano para recibir la misericordia de Dios. Orar o adorar con manos extendidas, ese es el concepto. Significa aclamar, alabar, cantar, celebrar, dar, declarar, glorificar, dar gracias. Amplio significado de esta palabra. También otro diccionario, el Vine, dice: el contexto suele ser la adoración pública en la que los adoradores afirman y renuevan su relación con Dios. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Mateo en palabra del Señor Jesús? El que me confiese delante de ¿quiénes? De los hombres. Aquí en una confesión también suele ser pública, en la que el que confiesa adora y reconoce delante de otros. También puede ser visto como de parte de una asamblea, de una comunidad. Es también la afirmación y confesión de que no merecemos la bondad de Dios, de que el ser humano es indigno de merecerla, pero pues llega por la pura gracia de Dios. Ejemplos de una confesión de fe o de una declaración de fe podríamos ver, y ese no está aquí en la pantalla, pero si ustedes se acuerdan, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es en esencia lo que estamos hablando acerca de la confesión de pecado, pero el concepto es más amplio también, es declarar un reconocimiento público. Por lo tanto, acompáñenme ahí a Romanos 10, 9 y 10. Pablo señala que esto es una confesión de fe. Dice versículo 9:
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No solamente dice, di estas palabras y tus problemas desaparecerán. Si dices estas palabras es porque dentro de tu corazón ha habido una transformación. Si tú dices que Jesús es tu Señor, es porque en tu vida diaria lo es. Aquí podemos ver el sentido más amplio de declarar o profesar, expresar una afirmación de carácter abierta, esto es pública, y también libre. Veremos más adelante que en varias épocas de la historia, algunos reyes se han creído dioses y han exigido la adoración de sus súbditos. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Decía, cuando suene la flauta y el pandero y toda la banda, ¿qué van a hacer ustedes? Y pase la estatua, se van a inclinar y la van a adorar. Pues ahí no se ve algo muy libre que digamos, pero si no lo hacían, al horno de fuego. No querían muchas personas tal vez hacerlo, pero lo hacían para salvar sus vidas. ¿Pero qué pasó con los 3 amigos de Daniel? No lo hicieron, no se inclinaron, porque no querían confesar ni hacer un reconocimiento público de algo que ellos no creían de manera libre. También pasó pues ha pasado con varios y en específico con los emperadores romanos también. En la época ya cuando estaba establecida la iglesia, pasaba esto. En algún momento de la iglesia no fue perseguida por el imperio, pero si alguien los acusaba, entonces iban por ellos y los detenían. ¿Y de qué eran acusados los cristianos? ¿Alguien sabe? Ir contra el César, sí, pero a ver, que estaba buscando una palabra muy específica. Blasfemia, ¿de qué? Más o menos, más o menos. No, 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 se acabó su tiempo. Los acusaban de ser ateos. Es ridículo al parecer, pero los romanos tenían muchos dioses, como los cristianos. No creían en esos dioses, creían en uno solo. Ellos son ateos. Esto es, no tienen dioses, no adoran a nuestros dioses. Entonces había ahí una llamada a la policía. ¿Qué creen? Que mi vecino no adora a los dioses. ¿Cómo? Es un ateo. Pues vayan. Y entonces venían los romanos y decían, a ver, nos dice tu vecino que no adoras a los dioses romanos, en especial al emperador. No, se la debo. Bueno, pero aquí traemos incienso y traemos una estatua aquí del emperador. Usted puede quemar incienso y adorarlo y confesar que el César es el Señor. Hágalo, que nada le impida, ¿verdad? Y muchas veces rechazaban. Algunas veces, tristemente, lo hacían y terminaban avergonzados. Después la iglesia les costaba mucho trabajo recibirlos en sus congregaciones. Tú que adoraste públicamente al emperador, ¿ahora quieres venir a congregarte con nosotros? ¿No te da vergüenza, hermano? Es más, ¿te deberíamos llamar hermano? Costaba mucho trabajo que ellos volvieran otra vez a la comunión. Yo creo que en sus mentes pasaba todos los días, no debí salvar mi pellejo, debí morirme en ese momento confesando a Cristo y no por salvar la vida confesar al César.
el caso de uno de los llamados padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna. Fue acusado, antes de él, un poquito ahondando en la historia, hubo acusaciones de los mismos romanos para los cristianos que estaban en sus comunidades. Ya no los aguantamos, ya que venga alguien por ellos. Y entonces los acusaban y los traían y los todavía les daban esa oportunidad. Bueno, confiesa que el César es el Señor y no te quemaremos o no te arrojaremos a las bestias. Pues hubo un tal llamado Germánico que dijo, a ver, ¿dónde están esas bestias? Échenmelas, porque no voy a confesar al César. ¿Cómo de que no? Pues no, y suelten a esas bestias, que aquí estoy listo para que me devoren. Eso indignó tanto a la multitud que comenzaron a corear, obviamente lo arrojaron a las bestias, pero comenzaron en coro a decir que traigan a Policarpo, porque él era el anciano de esa comunidad ahí en Esmirna. Y entonces lo comenzaron a buscar y tuvo que huir, pero él también reconoció, bueno, pues ya dejaré de huir y si vienen, que vengan. Llegaron a su puerta y salió con toda soltura de su casa, lo llevaron ante el gobernador llamado Eustatio Quadratus. Y dice que tuvieron un diálogo interesante. Oye, si no confiesas al Señor, pues ten cuidado de tu edad. Ahí podemos creer incluso que tenía más de 100 años por la confesión que va a decir. Entonces le decía, que eres viejo, ten una muerte pues digna. ¿Cómo quemado? ¿Cómo arrojado a las bestias? No, pues, ¿tienes bestias? Tráelas. ¿Tienes fuego? Váyanlo prendiendo. Eso también hizo enfurecer a este gobernador, que dijo, todo eso te vamos a hacer. Y Policarpo dijo estas palabras, he servido a mi Señor durante 86 años. Y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo podría yo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme? El gobernador dijo, tengo listas las bestias y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo dijo, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Le dijo el gobernador, si no quieres negar tu fe y las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más contestó, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Por qué se demora? Traiga las fieras, o traiga el fuego, o traiga lo que sea. Nada me hará negar a Cristo mi Señor y Salvador. Así que encendieron el fuego, lo amarraron y lo quemaron. Cuando estaba ardiendo el fuego, él dijo así, Señor soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires pueda tener parte en la copa de Cristo, por lo cual te bendigo y te glorifico. Y en lugar de decir, César Kyrios, esto es César es el Señor, dijo, Jesús Kyrios. Jesús es el Señor. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que puede implicar una confesión? Asociarte o relacionarte con alguien de manera pública y abierta. Ahora, también tenemos que ver que esa admisión y ese reconocimiento será recíproco. ¿Qué dijo Cristo? Si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La acción es recíproca.
Y esto nos debe de llamar la atención de por qué al Señor le interesa lo terrenal y lo temporal e incluso los hombres, cuando en otras partes de la Escritura Jesús mismo ha dicho, no lo hagan de manera pública. ¿De qué les sirve orar en público o ayunar para que otros los vean o salir y hacer obras de caridad tocando la trompeta? Parecería que está en contraste, porque acá dice, esto sí deben hacerlo público, esto sí deben hacerlo delante de los hombres. Confesar que son míos, que yo soy su Señor, identificarse con mi causa. La primera carta de Juan también enfatiza sobre esto, dice ahí, primera de Juan 2, 22 y 23. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. También en esta misma carta él acaba de enseñar en el capítulo 1 la importancia de andar en luz porque Dios es luz, pero algunos dicen que andan en la luz, pero en realidad andan en tinieblas. Podemos ver que lo que decimos tiene que corresponder congruentemente a lo que hacemos, a lo que somos. Estás en la luz, pero en realidad estás en las tinieblas. Dices que estás en el camino angosto, pero hay un camino muy ancho. Creo que a lo que el Señor nos está llamando aquí es a que debemos ser creyentes dentro y fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Dentro y fuera de nuestros hogares. Dentro y fuera de nosotros mismos. Porque podemos decir palabras que ni nosotros mismos creemos. O tal vez nos pase como aquellos hombres, es el otro extremo, que sí confiesan abierta y públicamente, pero no genuinamente que Jesús es el Señor. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y ahí está la clave. Muchos pueden decir, Jesús es mi Señor, pero si no es el Señor de tu vida, entonces lo que estás diciendo es una verdad, porque dices, Jesús es el Señor y es el Señor del cielo y de la tierra y del universo, pero no es, bueno, es que también es una verdad, sí es tu Señor porque tu vida está en sus manos y cuando Él lo determina morirás y pasará todo lo que Él ya dispuso, pero al menos en otro sentido, en sentido práctico, no es tu Señor porque tú no te sujetas a Él, porque tú no has rendido tu voluntad a Él, porque no eres su esclavo, porque no le adoras, porque no le amas, porque no le buscas. Estas personas dijeron, la clave es decir Señor, Señor, pues ahorita salgo y me compro un megáfono y publico, Jesucristo es mi Señor. Pero no sabían que también implicaba vivir de acuerdo a esa frase. Y esto nos debe llevar a ver que reconocer una verdad es también identificarse y estar de acuerdo con ella.
Dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. Y algunos predicadores han dicho, bueno, hay demonios que tienen más fe que algunos cristianos que conozco, porque al menos ellos tiemblan. Algunos otros solo dicen, sí, Jesús es Dios, pero no tiemblan. No hay temor. Ahora, ¿estos demonios entrarán al reino de los cielos? En el caso del endemoniado, cuando Jesús lo va a sanar, le dice, pero tú eres Jesús, el Hijo del Santísimo. Lo está confesando y está diciendo una verdad. ¿Acaso el Señor también hará esa misma confesión de ese demonio para que entre al reino de los cielos? No. Este demonio está confesando una verdad, pero no está viviendo de acuerdo a esa verdad, ni está de acuerdo con esa verdad. No le queda otra. Sabe porque ha visto el trono de Dios y sabe que Él es Dios, que Él es el Señor, el Creador, pero Él no está de acuerdo, no se identifica, está en rebeldía. Ahora, las ovejas son aquellas que no solo se identifican con Cristo. Esta cita de un comentario bíblico dice, las ovejas son aquellos que no solo se identifican con Cristo, sino que por su confesión pública de Él y por su obediencia diaria a la voluntad de Dios, reflejan el propio amor y compasión de Cristo, sirviendo a otros en nombre del Señor. No solo se identifican al decir Cristo es mi Señor, sino que su obediencia diaria a la voluntad de Dios va a reflejar ese amor y servicio a Dios. Segunda parte o segunda acción, negar. Dice versículo 33, pero cualquiera, algo que no mencionamos es la extensión de esta declaración. En el versículo 32 dice, todo el que me confiese, esto da lugar a cualquier persona y acá lo reafirma, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar, dice el diccionario, es decir que no en respuesta a alguna pregunta, pero también es rehusarse en relación a una pretensión o exigencia. Sencillo es decir que no cuando te hacen una pregunta de sí o no, pues dices no, te estás negando, o como dicen, ¿verdad?, los patrulleros, negativo. O también, oye, hay que hacer esto, lo tienes que hacer, no lo voy a hacer. No me pidas que lo haga porque no lo voy a hacer. Rechazar, rehusarse, negar. Es también oponerse a hacer algo específico. Y en el Nuevo Testamento se resalta el hecho de negar a identificarse con alguien. Esto es dar a la respuesta, tú eres de aquel grupo que se reúne los domingos a las 10:30 de la mañana. Si dices no, pues estás negando a los cristianos, a tu congregación, a tu comunidad. Estás negando a Dios también, a Cristo. Estás negando identificarte con Él. Dice un texto en 2 de Timoteo 2:13. Veamos el caso del Señor. El Señor, bueno, no me quiero adelantar, vamos a leer el texto. 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Él no puede, si tú pensabas que la referencia a que Dios puede hacer todo, bueno, aquí hay una
excepción, ¿verdad? Dios no puede hacer todo. Esto obviamente que no lo hace que deje de ser todopoderoso, porque esto es parte de su esencia. Él no puede, porque es ilógico, es ilógica el planteamiento. Él no puede negarse a sí mismo, él no puede decir una cosa y después hacer otra. Él no es así, su naturaleza es de esa manera. Pero ¿qué tal nosotros? Nosotros podemos negar a Dios, podemos negar a otros y podemos negar nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando te propones levantarte temprano y son las 10 de la mañana y bueno, ya será mañana? Te negaste a ti mismo. ¿Qué pasa cuando dices que vas a hacer algo y quedas y te comprometes y no lo haces? Estás negándote a ti mismo. Cuando incluso gente muy determinada en hacer cosas o en mantener principios muy estrictos, de repente empieza a ceder. Oye, pues no, que tú no hacías eso. Y es negarse a lo que ellos habían defendido por tanto tiempo en sus vidas. Aunque también estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Y quiero que me entiendas el sentido en lo que lo estamos manejando. Podemos negar a Dios, sí, cuando decimos que lo que Él dice o hace no es verdad. Lo estamos negando. No con eso estamos diciendo una verdad. Estamos al menos diciendo no creo o no me identifico. Podemos negar a otros. No estoy de acuerdo con lo que dices o con lo que haces. Hazte para allá. No voy a ir contigo. Voy a ir en sentido opuesto. Y a nosotros mismos también parece que damos un paso y luego regresamos y bueno, la gente puede contrariarse. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia allá o hacia acá? Pero también Jesús llama a los discípulos a negarse a sí mismos. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres ir hacia donde está Jesús? Lo que debes hacer es negarte a ti mismo. Romper tus planes y propósitos, hacerlos a un lado y venir para que Dios te elabore unos que Él ya elaboró desde hace tiempo. Y llama poderosamente mi atención, ¿qué hacemos con Simón Pedro? Es más famoso por su negación que por haber caminado sobre el mar. Pedro negó a Cristo. Son declaraciones muy fuertes las que vemos aquí, las que hemos visto en la Escritura, porque parece decir, y creo que lo dice, todo aquel que me niegue no entrará al reino de mi Padre. ¿Y Pedro, Señor? ¿Será alguna excepción? Pero Pedro no está solo en esa lista de los que negaron al Señor. Cuando lo llegaron a apresar, todos los demás huyeron, corrieron. Como ya les mencioné, ¿cuántos prefirieron quemar incienso al César y con eso estaban negando a Cristo? Cuando tú y yo pecamos, estamos negando al Señor. Y también posiblemente hemos hecho esto mismo que Pedro. No, yo no soy de aquellos, de los aleluyos, no, yo no. No, yo no soy cristiano. Es que me dejaron encargado este libro, pero no es mío. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Qué hacemos? Ya el grupo creció, ya no es solo Pedro, donde se puede hacer quizá una excepción. Ya déjenlo pasar, es Pedro. ¿Qué hacemos con todos los demás que estamos ahí? ¿Que hemos negado al Señor? Veremos episodios trascendentales de la negación de Pedro en Juan 18:17. Entonces la criada que cuidaba de la puerta
dijo, porque abogaron para que Pedro pudiera entrar para ver el interrogatorio que le iban a hacer en la casa del sumo sacerdote o en el patio. Estaba cerrada la puerta, él estaba afuera, y Juan, discípulo de Jesús también, conocido del sumo sacerdote, va y dice: déjenlo entrar, viene con nosotros. No le ayudes, Juan, por favor. Y cuando lo ve la criada: ¿no andabas tú con Jesús? No, yo no soy. Dice ahí: ¿no eres tú también uno de esos discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Y entró. Pedro negó a Jesús delante de los hombres en este primer caso, frente a la persona que solamente cuidaba la puerta. No tenía una espada, no decía ahí seguridad, que te vamos a remitir a las autoridades. Simplemente era la encargada de abrir y cerrar la puerta. Y se sintió pues perseguido, ¿verdad? Además, recordemos que Pedro había hecho algo también en ese arresto del Señor Jesús. ¿Qué hizo? Sacó una espada y le cortó la oreja. Y en las leyes de ese momento, no sé si ya habían dicho: atrapen a todos los seguidores de Jesús, porque hubieran ido a perseguir a los apóstoles, pero los dejaron ir. Queremos a Cristo, no los queremos a ustedes. Quizá ese no era delito hasta ese momento, pero ¿qué sí era delito? Atacar a un soldado romano. Ese sí era un delito del cual tal vez él tenía temor. Ya corrió el rumor de que ando de torero, ¿verdad? Cortando orejas. Si la criada lo sabe, me van a identificar. Bueno, ya, entraré, y estaba oscuro y era de noche. Pero pues hace frío y hay que calentarse. Y entonces se acerca a un fuego que está por ahí. Y pues al acercarse al fuego, el fuego también produce luz. Y empieza a aclarar los rostros de la gente que está ahí, lo empiezan a ver. Oye, ¿no era este de los que estaban con Jesús cuando hacía milagros? ¿Y no nos repartió los panes y los peces? Otra persona lo reconoce ahí. Otra mujer lo reconoció cuando se acercó al fuego. Y a continuación la cosa parece ponerse peor, porque ahí sí uno de los guardias, de los cuales había arrestado a Jesús y que además era pariente de Malco. ¿Quién era Malco? Pues al que le cortaron la oreja. Lo reconoce y le dice: ¿no te vi ahí en el huerto acaso? La tensión comenzó a subir de nivel. Y en eso él lo vuelve a negar. Y a lo lejos se escucha pues algo terrible, que yo no sé si Pedro volvió a levantarse con gusto todas las mañanas con el canto del gallo. No lo sé. Qué tormento saber que cantó el gallo y tú habías negado 3 veces a tu Señor. El comentario del hermano MacArthur dice: estas negaciones y las siguientes de Pedro probaron que Jesús conocía a Pedro mejor que él mismo. Muy valiente le dijo: no te negaré aunque tenga que morir. Jesús le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? La historia trágica de las negaciones múltiples de Pedro es una advertencia para todo aquel que afirme que seguirá a Jesús siempre, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Esto es jactancia, es presunción incluso, pero en la propia capacidad nuestra. Y esto, hermanos, es una invitación al fracaso, dice el hermano MacArthur. Cada que tú dices: a mí no me va a pasar, es una invitación a que te pase. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y en lo personal, bueno, veo la historia de Pedro con gran angustia, con gran agonía y con gran tristeza.
Y aunque vemos después en la Escritura que el Señor lo perdona y se le aparece otra vez, dice Pedro, ya, te perdono, aquí estás, ahora tienes una misión, apacienta las ovejas. ¿Me amas, Pedro? Avergonzado, ya no quiero decir nada. Todo lo que digo que sí voy a hacer o que sí hago, no me sale, ¿verdad? Bueno, Pedro, apacienta a mis corderos. A pesar de que vemos eso, yo no sé cuánto hubiera dado Pedro para volver a esa noche, para volver a ese momento en donde le preguntaron, ¿tú eras seguidor de Cristo? Que abiertamente pudiera decir, sí, Él es mi maestro, Él es mi Señor. Yo no soy nada, pero por Él soy lo que soy. Y en lo personal, repito, a mí me cuesta porque cuántas veces no me reprocho de cosas que he hecho en el pasado. Si tan solamente estuviera otra vez ahí, actuaría diferente. Pero bueno, el Señor también nos lo deja en la memoria para saber lo pecadores y lo débiles y lo frágiles que somos. Y oportunidades va a haber más oportunidades y ahí entonces ponte atento. Ya no estés pensando en lo que no puedes cambiar. Voltea a ver la prueba siguiente y cómo la vas a enfrentar y encomiéndate al Señor. ¿Qué hacemos entonces contigo y conmigo y con toda esa larga lista de hombres y mujeres que han negado al Señor? Jesús también reconoce a aquellas personas que no lo han negado en otro pasaje. Apocalipsis 2:13. Está celebrando, por así decirlo, las virtudes de esta iglesia, pero también después les reclama lo que han dejado de hacer. Dice Apocalipsis 2:13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No es fácil vivir en el mundo. El Señor sabe que estamos rodeados de pecadores bajo un sistema que solamente quiere deshonrar a Dios. Pero dice ahí, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás, reitera que hay iglesias que están inmersas en el mundo, pero la diferencia es que ellos pueden estar en el mundo, pero no el mundo en ellos. Hermanos, así estamos, vivimos en el mundo. Qué feo será que Jesús diga, pues estás ahí donde mora Satanás y donde todos deshonran mi nombre y tú te has unido a ellos y eres igual que ellos. Mejor que se nos diga en estas palabras, a pesar de estar ahí, guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe. Punto 3, el escenario. ¿Ante quién se hicieron estas confesiones? Ante Dios y ante los hombres. Es importante mencionar no solo las acciones, sino ante quién se llevaron a cabo. Jesús está enfatizando que esta confesión debe ser hecha ante los hombres. Y ahí pues eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué gana el Señor con que hagamos esto? ¿No basta con que solamente Él lo sepa? ¿Qué propósito tiene entonces el Señor con esto? Bueno, ahí pusimos una lista de tres beneficios que puede haber al hacer nuestra confesión delante de los hombres. Número 1, debe aparecer ahí el siguiente, el 1, ahí está. El beneficio de conocer y ser conocidos por Dios, no solo por afirmar verdades, sino por creerlas. ¿A quién de ustedes, sus familiares y la gente que aman y que quieren, les ha dicho cosas parecidas a esta? Pues no que eres cristiano. Y entonces, ¿por qué no levantas tu basura? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué
¿Por qué andas de chismoso? ¿Por qué andas de mentiroso? ¿Por qué andas haciendo esto? Pues no que eres cristiano. Entonces el beneficio de confesar públicamente al Señor como nuestro Señor es ser conocido por Dios y también nosotros darnos cuenta si andamos en esas verdades, porque la gente que está alrededor nos puede señalar. Tú dijiste que eras cristiano, pero no te portas como un cristiano. Y hermanos, tengan paciencia a todos aquellos que hacen esto. No los vean como Satanás, ¿verdad? Es que me quieren destruir porque son de Satanás. Yo hasta diría que es un cuidado y protección de Dios para ti. Porque gente que incluso no conoce a Dios, tiene conciencia y tiene sentido común. Tú dices una cosa, pero vives otra. Y eso no está bien. Número 2, el beneficio también es para las personas que ven nuestro testimonio. Porque si perseveramos, esa perseverancia puede cambiar su mente, puede abrir su mente a darse cuenta, bueno, pues ya yo pensé que era una moda, ¿verdad? Seguir a Jesús o ir a la iglesia o estudiar la Biblia, pero llevas 20 años haciendo lo mismo. Oye, pues algo debe haber ahí que no conozco. ¿Me podrías decir? A pesar de pruebas, de tribulación, de cárcel, de muerte, de lo que sea, si tu testimonio persevera, eso es un gran testimonio al mundo. Esa muerte de Policarpo fue conocida en todo el imperio y hasta los incrédulos hablaban de él y lo señalaban. Murió y no negó su fe. Los incrédulos dando testimonio de la fe en Cristo. Tercer beneficio, Jesús nos manda a confesar ante los hombres porque tanto ellos como nosotros necesitamos la certeza de que creemos en Cristo. Y esto nos compromete a vivir lo que hablamos y a ellos los confronta a venir y confiar en Cristo. Por otro lado, y ya estamos terminando, Jesús hace su confesión ante el Padre. Jesús no va a aparecerse y va a decirle a tu vecino, sí, él es de los míos. Ayudaría bastante, pero no lo va a hacer. Pero va a ser algo de mucha mayor importancia, lo va a decir ante su Padre. Y cuando lleguemos allá, ¿qué le puedes decir tú a Dios para que te deje pasar? Señor, me congregué 30 años ininterrumpidos en la iglesia. Señor, leí la Biblia 20 veces completita. Señor, evangelicé a todo el vecindario. ¿Qué mérito alcanzará para que te deje pasar? Ninguno, absolutamente nada, a excepción de que digas, como los gorrones, ¿verdad? En las fiestas, yo vengo con él. ¿Cuántas veces no hemos aplicado esa? Boletos vengo con él. Él me invitó, yo no sé nada, vengo con él. Pero ¿qué tal si él voltea y te dice, no vienes conmigo? No entras a la fiesta. Pero es la confesión que Cristo también ahí responde y dice, Señor, Padre, ¿Él te dijo que venía conmigo? ¿Sí? Sí, viene conmigo. Todos descansaron, ¿verdad? Hasta vi cómo bajaron ahí sus asientos. ¿Te das cuenta esa confesión? Más importante que cualquier otra. Jesús diciéndote, Él es mío, es de los míos. Permítele la entrada, Padre. Cuando nosotros nos bautizamos, es también la ilustración que nos sirve para identificarnos, confesar públicamente que somos de Cristo. A diferencia de lo que hacían los romanos, con su tacita ahí de incienso para adorar al César, los cristianos pues preparamos una pileta y ponemos ahí a las personas y antes de sumergirles les preguntamos,
¿Crees en Cristo? ¿Él es tu Salvador? Sí, Él me salvó, creo en Cristo, soy de Él, que Dios me ayude, muero a mí mismo y que viva Él en mí. Entonces se realiza el bautismo. Es la máxima identificación, por así decirlo, pero tampoco es una obra que te salve para hacer esa diferencia. Habrá quien se haya bautizado 14 veces y no estará en el cielo. Y habrá quien no se haya bautizado y estará en el cielo. Si tú eres creyente y no te has bautizado, te animo a que hagas tu confesión pública de fe y te bautices. Pero no nada más que digas, ¿cuándo son para venir con mi short? Sino que te prepares, que ingreses a los cursos que estamos dando, el caso de Fundamentos de la Fe, para conocer al Salvador, para conocer las doctrinas fundamentales y puedas bautizarse y puedas confesarlo públicamente. Te animo también a que si ya eres bautizado, pues a que confieses a Cristo a tus vecinos, a tus compañeros de la escuela, a tus compañeros de trabajo, que todo tema de conversación con toda persona puedas ahí abrir el tema de Cristo y que eres de Él, que le perteneces. Es bueno para ti, es bueno para ellos. Ellos necesitan este testimonio, lo necesitan urgentemente. No sé si les haya pasado, a mí sí, de algunas veces que quieres, ya identificaste a la persona, sí, le voy a dar el evangelio mañana. Mañana te dan el anuncio de que falleció ayer. Me ha pasado. Triste, es lamentable y me identifico con Pedro con esa negación. No quise confesarle a Cristo, no le di el evangelio y murió. ¿Qué hubiera pasado si le doy el evangelio? A lo mejor lo mismo, muere y se va al infierno. Pero ¿qué tal si se salva? Conclusión, ¿a cuántas personas conoces? ¿Podrías decir un número aproximado? Bueno, a mí me gusta esto de las encuestas y me metí a buscar una que realmente hubieran hecho un estudio a profundidad de a cuántas personas puede uno conocer en la vida. Y bueno, los resultados fueron que algunas personas a lo largo de su vida solamente conocieron a 10 o menos, algunas. Otras personas hasta 6,000. El promedio al que llegó esta encuesta, una encuesta española, la hizo con españoles, dice que un español promedio puede conocer a 536 personas a lo largo de su vida. 536 personas. ¿Dejarías que estas personas vivan sin ser advertidas de su muerte y condenación eterna? Un número muy alto. 536 y puede extenderse a muchas más. Es una cita de Matthew Henry que a la vez tomó de un autor llamado Fitch, algo así. Dice, el descuido en salvar la vida equivale al asesinato. El descuido a salvar la vida equivale al asesinato. Santiago lo reafirma en 4:17. Y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ezequiel 3:18 es un pasaje que también me atormenta. Dice el Señor, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Hay muchas versiones y no sé, la verdad no sé cuál sea la realidad. Ahora en el huracán de Acapulco, Otis, algunos dicen que la advertencia sí llegó con tiempo y se podía advertir a la ciudad para evitar la catástrofe. Otros dicen que realmente no
llegaron las noticias cuando el huracán ya estaba encima, no lo sé. Pero ¿te imaginas que se demuestre y se compruebe que sí había información verídica y válida? Decir, esta tormenta tropical pasará a categoría 5 en 24 horas y va a arrasar Acapulco en unas horas, y que alguien a sabiendas de eso no lo haya dicho, eso lo hace culpable. Eso lo hace responsable. Y ahorita podríamos todos estar indignados con esa persona, o personas, o agencia, o grupo de científicos. ¿Qué tal contigo? La gente pasando a tu alrededor y no les adviertes que van a pasar la eternidad en el infierno. ¿Estarán indignados contra ti? El Señor demandando su sangre, los ángeles. Ahí estaba y no dijiste nada. Ahora, hermanos, no sabemos con exactitud cómo se pueden cumplir estas advertencias, porque al principio vimos que el negar a Jesús era estar expulsado de su gloria. ¿Cómo imaginar a alguien que sí fue admitido, pero tienes deudas? Debes la sangre de este. Si vemos que en el cielo habrá gozo y ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni memoria, porque las cosas pasadas ya fueron. ¿Cómo se aplicará esto? No lo sé. Con exactitud no lo sé. No lo quiero descubrir. Por lo tanto, el llamado es para hoy. Demos testimonio de Cristo hoy. Y no esperemos ni acumulemos. A ver qué pasa si no le doy testimonio a las 536 personas. Pues a ver qué va a hacer el Señor. No, hermanos, no esperemos a eso. No esperemos a que Cristo diga, no me confesaste delante de los hombres, entonces yo tampoco. Ahí sí va la salvación de por medio. En la otra parece que no. Parece que vas a estar dentro, pero va a haber un reproche contra ti. Repito, no sé, y los comentaristas no hablan mucho al respecto. Tampoco el Señor ni otros pasajes extienden esto. Terminamos. Un comentarista señala también que, bueno, esto de negar al Señor, como el caso de Pedro, pues debe ser tomado como un evento, como un pecado. ¿El Señor Jesús perdona nuestros pecados? Y cuando estemos en su presencia, ¿habrá memoria de nuestros pecados? No, ya no. No te dirá, bueno, te salvé, pero me debes un montón. No. ¿Cómo? En el día del juicio, bueno, ok, para los condenados, para los salvados. El Señor Jesús nos borra nuestras rebeliones, las sepulta en el fondo del mar para no acordarse de ellas. Él, siendo omnisciente y que todo lo sabe, ha decidido no recordarlos más porque te ha salvado. Entonces, a lo que dice este comentarista Hendriksen, dice, ante el Padre de los cielos, Jesús negará, desconocerá y repudiará a aquellos quienes han persistido en su negación de Él, sin haberse nunca arrepentido. ¿Te das cuenta? Eso salva a Pedro. Eso salva a todos nosotros, porque a lo mejor hemos negado al Señor 1, 2, 10 veces. Pero la pregunta es, ¿lo vas a seguir haciendo? ¿Ya te arrepentiste de eso que sucedió? ¿Viniste al Señor a confesar que hiciste mal y que harías lo que fuera para tener la oportunidad de hacer lo correcto? Dios te perdona, y eso debe ser tomado como un episodio único, no como una reiteración. Cuando es una reiteración, pues simplemente lo que expresa es que tú no eres de Cristo. Y no lo confiesas porque simplemente no te identificas con Él. No eres de Él, y ahí sí, cuando sea la entrada al cielo, Jesús dirá, Él no viene conmigo.
porque él persistió toda su vida en decir que no venía conmigo, pues ahora le voy a conceder su deseo, él no viene conmigo. Tenemos oportunidades todos los días, hermanos, de confesar a Cristo a las personas, delante de las personas. Mostremos ejemplos de vidas transformadas por Cristo, dando buenos testimonios delante de Él. Y que la gente no blasfeme el nombre de Cristo por culpa nuestra. Oremos. Padre, venimos ante ti, pues, confesando que hemos pecado, reconociendo que hemos hecho maldad, iniquidad, que nos hemos tropezado, que hemos buscado hacer el mal y lo hemos conseguido. Con eso hemos negado tu palabra, hemos negado la eficacia de ella. Hemos negado nuestra relación contigo. Pero Padre, también invocamos tu santo nombre, levantando nuestras manos y nuestros corazones ante ti, alabándote porque eres bueno, misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Tú nos extiendes ese perdón. Nos comprometemos, Señor, a no negarte más. Nos comprometemos a arrepentirnos de corazón y a llevar tu nombre a las naciones. Nos comprometemos a dedicar nuestra vida para servirte. Señor, ayúdanos a que estos compromisos sean firmes, que tú nos ayudes a hacerlos verdaderamente. Señor, ayúdanos a confesar tu nombre delante de los hombres, porque deseamos que tú confieses nuestro nombre delante del Padre. Deseamos estar donde tú estás, y eso comienza desde esta vida terrenal. Tú lo dijiste, en la casa de mi Padre me es necesario estar. David lo citó, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Y nosotros también, Señor, deseamos y anhelamos estar con nuestros hermanos, gozándonos en la palabra de Dios, en la alabanza, en la oración, en la exhortación mutua. Y como iglesia nos has dejado esos medios de gracia. Lo anhelamos y lo deseamos desde hoy, para que en el futuro también sea una realidad en el cielo, gozándonos con todos nuestros hermanos de todos los tiempos, lugares y épocas, uniendo nuestro canto a una voz, celebrando al Cordero digno, que entregó su vida por nosotros y nos ha reunido como su pueblo. Lo anhelamos, Padre, lo deseamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con esto llegamos al final de nuestro culto.